pudiera ser mejor este escenario. Y tiene que ver con las recientes propuestas que las FARC han hecho en el marco de la negociación que se está desarrollando en La Habana. Y allí vale la pena que yo advierta algo, por si queda, si algunos tuviesen alguna duda. El procurador, en ejercicio de sus roles constitucionales, tiene unas claras funciones que tienen que ver con la representación de la sociedad. La Procuraduría tiene una naturaleza visceral, es sociedad y es Estado. Y como representante de la sociedad, tiene unas funciones preventivas en las cuales les corresponde advertir a la sociedad sobre los riesgos que eventualmente pudieran estar sufriendo la vigencia no solamente de nuestro Estado de Derecho, sino de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales. Es por esa razón que yo he venido hablando con insistencia, ahora y a deshora, con prudencia y con imprudencia, oportuna e inoportunamente, pero en ejercicio de mis glorias constitucionales y en defensa del interés general y de los derechos de los ciudadanos. Por tal razón, hace algunos meses presenté un concepto ante la Corte Constitucional relativo al marco jurídico para la paz. Y ello suscitó algunas reacciones alérgicas en ciertas altas dignidades del Estado. Pero siempre lo he hecho en ejercicio de mis roles constitucionales y lo voy a seguir haciendo, y lo voy a seguir haciendo reiterativamente, y lo voy a seguir haciendo en la medida que sea menester seguir advirtiendo, porque pedagógicamente soy una especie de advertidor constitucional. Esas competencias las tengo y no voy a declinar el ejercicio de ellas por ninguna circunstancia y por ninguna solicitud, porque sería incoherente con las competencias y con la investidura que ostento. No es cierto que sobre pretexto de la obtención de la paz se pueda transigir en todo. Hay unos inamovibles, hay unas circunstancias frente a los cuales no se puede transigir. ¿Y cuáles son esos inamovibles? ¿Y cuáles son esos aspectos en los cuales no se puede transigir? Uno de ellos, con la FARC no se puede determinar o rediseñar el Estado colombiano. Con los violentos no se puede rediseñar el Estado colombiano. Por varias razones. Ahora que se está proponiendo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no solamente para rediseñar el Estado, sino rediseñar las políticas públicas. ¿Por qué razones? No, fundamentalmente hay dos claras, de carácter, no solamente de carácter jurídico, de carácter ético, de carácter político, de carácter social. La primera,
¿Cuál es la legitimidad que tiene la FARC para convertirse en un rediseñador de las políticas públicas y del Estado colombiano? ¿A quiénes representan? ¿Cuál es la representación que tienen en el país? Representan a los desplazados, a las viudas, a los huérfanos, a los desempleados, a los empresarios, a los estudiantes. ¿A quién representa la FARC en el país para plantear la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Pero segundo, a dividir y convocar una Asamblea Constituyente por solicitud de la FARC sería en últimas darle legitimidad, pero no darle legitimidad, sino simplemente admitir que la violencia sí paga, que realizando toda la empresa criminal que han venido realizando durante estos años, eso sí produce efectos políticos. Eso sería incluso aceptar que tenían razón. Eso sería no solamente deslegitimar a los terroristas y a los violentos, sino deslegitimar a las víctimas de una sociedad y un Estado. Se deslegitimaría en la medida que admite como interlocutor en esas materias a los violentos. Entonces, esa es una línea roja, un inamovible, un aspecto pétreo que ni el gobierno, ni la sociedad, ni el Estado puede admitir. Y en eso el gobierno debe ser categórico, claro, contundente, vehemente. Más aún, si lo han colocado como condición la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para el desarrollo del proceso de paz o para el buen término de este, el gobierno no tendría razones para seguir dialogando en esas condiciones. Que a la subversión le quede claro que hay innegociables, que hay aspectos en que no se puede transigir, pero más aún, que no estamos frente a un ejército victorioso, sino un ejército diezmado después de los 8 años de política de seguridad democrática. Porque lo que se pretende, las pretensiones de la FARC al proponer estos aspectos, son en últimas que el Estado claudique y que se acepte una especie de legitimidad de todo el Estado. Y nuestras instituciones son legítimas y no tenemos por qué negociarlas. Nuestro gobierno es legítimo, fue elegido por más de 9 millones de votos. Independientemente que haya sectores de opinión que estén de acuerdo, no, eso es otro problema. Pero nuestro gobierno es legítimo. Nuestro Congreso fue elegido por igualmente una participación abultada de colombianos de varios 5, 7, 8, no sé cuántos millones de votos. Que haya críticas y que haya modificaciones que hacer es otro problema, pero es legítimo. Nuestra rama judicial es legítima, independientemente de las críticas que puedan ser hacérseles, pero es legítimo. Nuestro Estado es legítimo y por tanto pretender negociar estas instituciones sería inadmisible, y en ello el presidente ya lo ha manifestado, pero el Estado, la sociedad toda debe actuar articuladamente para señalarles que hay aspectos que no se pueden negociar.
Pretenden, otro aspecto, pretenden la impunidad. Pretenden la impunidad. Acá se diseñó lo que se conoce como el marco jurídico para la paz, que es parte de nuestra Constitución, que personalmente creo, y muchos de ustedes habrán oído mis críticas, que es propia la impunidad, pero es que ni siquiera le sirve ese diseño, porque con ese diseño constitucional, lo que se llama el marco jurídico para la paz, los guerrilleros rasos serán beneficiarios de indultos y de amnistías. Solo los máximos responsables serían judicializados, pero desde luego ellos podrán beneficiarse de la suspensión de las ejecuciones de las penas. Pero ni siquiera eso les sirve. Ellos no quieren impunidad, lo que quieren es un sistema de inmunidades que no sean sancionados por sus crímenes de lesa humanidad, por sus crímenes de guerra, por los genocidios cometidos, por los desplazamientos, por el reclutamiento de niños, por las minas quiebrapatas. Es un sistema de inmunidades. No admiten la más mínima responsabilidad en ello, incluso no admiten ser victimarios, sino víctimas. Y por tanto lo que están proponiendo, más que la impunidad, es una especie de sistema de inmunidades, ningún género de responsabilidad. Y ello sería, indudablemente, privilegiar a los victimarios y sacrificar a las víctimas. Y nuestro Estado y nuestra soberanía está ordenado a la defensa de los derechos, no a la promoción de los victimarios, que es lo que están proponiendo. Y en ello el Estado debe ser el gobierno en la mesa, de ser claro, contundente, no puede transigir. Y la sociedad debe ser actuante y articuladamente actuante para señalarle al gobierno que en las mesas tiene límites, que así quisiera no podría. Desde luego, a veces se dice, no, es que tenemos que tragarnos unos sapitos. El problema es que cuando los sapos están envenenados, los efectos serían catastróficos. Entonces estos sapitos que nos proponen son sapitos envenenados. Nadie está proponiendo las penas establecidas en el Código Penal, sino en la justicia transicional, penas razonables, flexibles, que permitan precisamente el evento de justicia en esta circunstancia de la justicia transicional. Pero bueno, esto ya es una discusión, si se quiere, inútil, porque ellos han admitido y afirmado reiteradamente que lo que quieren es impunidad. Y la sociedad, ni las víctimas, ni el Estado, ni la comunidad internacional, ni jurídica, ni ética, ni políticamente puede admitir. Y el gobierno debe ser en ello contundente y claro, y no puede generar la menor duda, ni asamblea constituyente, ni inmunidad. Porque otra cosa, que otro inamovible, la entrega de las armas. Esto que es elemental, que es de sentido común. Ahí se había establecido cuáles son los alcances y los contenidos que el Estado le había dado al acuerdo inicial, que una vez firmado el acuerdo, se entregarían las armas. Lo
que la FARC está planteando y lo plantean reiteradamente es que no habrá entrega sino dejación. Y la dejación se hará cuando se cumpla el último acuerdo de paz, el último acuerdo firmado en La Habana. Entonces vamos a tener una paz en una hora. Vamos a tener una participación política de la FARC en armas. Vamos a tener un partido político financiado por el narcotráfico y armado. Y en ello también el Estado debe ser claro y contundente. Y su posición no puede ser dubitativa. Las armas tienen que ser retiradas. Se admite, y en ello creo que no hay discusión, que ellos deberían participar en política. Pero una cosa es ello y otra cosa es admitir que nuestra democracia es una democracia restringida, y la democracia colombiana no es una democracia restringida, es una democracia plural, como lo denomina la misma Constitución, pluralista, y aquí no hay restricciones para el ejercicio político. Pero claro, el alcance que le pretenden dar a la restricción de nuestra democracia es que exigen que los autores, los responsables de masacres, de crímenes, de guerra, de delitos de lesa humanidad, de genocidio, de reclutamiento de niños, puedan hacer política, y nuestra Constitución no permite que esas personas hagan política. Que participen en política, que se conviertan en partido político, perfecto, pero en cada caso concreto deberá determinarse si tales o cuales el señor Timochenko o cualquiera de los, o el señor Iván Márquez o cualquiera de los jefes de la FARC son responsables de esta clase de delitos, no pueden hacer política. Cualquier otro puede hacer política, pero no aquellas personas que sean responsables de esta clase de delitos. Y eso no lo pueden modificar como ahora pretenden una constituyente. Una constituyente tampoco lo podría hacer. El Estado colombiano tiene compromisos internacionales que no puede desconocer, no puede poner a espaldas de esa realidad y los compromisos que fluyen del derecho internacional. Pudiéramos hacer otra serie de consideraciones, pero lo que quisiera dejar muy claro en la mañana de hoy, ya que este escenario es precisamente cuáles son los riesgos que implicaría aceptar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Y es necesario reiterar permanentemente cuáles son los inamovibles, cuáles son los aspectos en que no se puede transigir y cuáles son también las exigencias que en esa materia deben hacerse. Que entreguen los secuestrados, que entreguen los niños reclutados para la guerra, que señalen en dónde se encuentran las minas Piedrapatas. En Colombia hay más de 1 millón de minas Piedrapatas sembradas por este grupo al margen de la ley. Y también es menester recordar cómo la FARC tiene una doble condición. Ellos son narcotraficantes, y si son 10 grupo armado, y no puede
en últimas, ha de vivirse que mantengan esa segunda condición como conclusión de un proceso de paz. La sociedad colombiana debe tener esa claridad. Y la Procuraduría seguirá hablando, seguirá cumpliendo sus deberes constitucionales, seguirá señalando cuáles son los riesgos, porque no se les olvide que la Procuraduría es el garante de las garantías constitucionales, defensor de derechos, del interés general y del bien común. La sociedad quiere la paz, pero una paz no puede, no debe ser a cualquier precio. Hay límites que ni el gobierno puede desconocer, transgredir, y que la FARC debe tener plena conciencia de ello.